Muy buenas noches, amigos de Punto y Solución. Mi nombre es Jesús Moya. Yo soy periodista hace 5 años y ahora me desempeño como comunicador digital del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta noche, en el espacio de Punto y Solución, queremos agradecerles por haber dado esta sección para traer especialistas y hablar de exponer ideas y de repente plantear soluciones a diversos temas que están actualmente en coyuntura. En esta oportunidad nos acompaña Melissa Lund, que es asesora forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, y vamos a conversar con ella sobre un tema muy importante en la actualidad, en el contexto de la pandemia, que es la gestión digna de los cuerpos y de los cadáveres de las personas que lamentablemente pierden la vida en este contexto. Melissa, quería que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, tu experiencia forense, de qué se encarga el 6CR en el ámbito forense. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a Punto y Solución y gracias, Jesús, por la introducción y por el tiempo también. Y bueno, buenas noches con todos los que han podido conectarse esta noche. Como dijo Jesús, soy antropóloga forense. Actualmente soy asesora forense para la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que cubro 3 países, Perú, Ecuador y Bolivia, pero inicié mis trabajos en antropología forense en el 2001, cuando culmino mi carrera e inicio algunos trabajos para las Naciones Unidas, principalmente para el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, y luego para algunas misiones de las Naciones Unidas también en Kosovo, ¿no? Donde realizamos algunas investigaciones forenses para la búsqueda e identificación de personas que lamentablemente fallecieron producto de los conflictos en esta zona. También trabajé muchísimos años en la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú, del conflicto que se vivió entre los años 80 y 2000, en una organización independiente que es el equipo peruano de antropología forense. Tengo una maestría en antropología forense y bioarqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseñé en algún tiempo también, y además alguna experiencia en el ámbito principalmente arqueológico o bioarqueológico, como le llamamos, que es el análisis de restos humanos, principalmente de estos contextos, en diferentes sitios alrededor del país, y varias publicaciones en el tema, siempre ligadas al tema de la violencia, también en poblaciones antiguas como en este caso modernas. La finalidad del 6CR en general es proteger la vida, la integridad física y la dignidad de todas las personas que fueron afectadas o que son afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia. Somos promotores del derecho internacional humanitario y los principios humanitarios. En la unidad forense donde yo laboro en el Comité Internacional de la Cruz Roja, contamos con un equipo ahora creciente de alrededor de 90 forenses en el mundo, y nuestro mandato y marco, particularmente con esta pandemia, es la protección y el respeto de las personas fallecidas y de sus familiares, y promovemos el uso y la aplicación de las ciencias forenses en este campo humanitario, ¿no? Mediante la persuasión, el asesoramiento técnico que requieren las instituciones responsables de esta tarea en estos contextos. Basada en la experiencia que tenemos sobre el manejo de los fallecidos en emergencias ganadas alrededor del mundo, incluye, por ejemplo, las epidemias como el ébola, que también fueron bastante y que lamentablemente falleció mucha gente producto de la misma. El 6CR ha preparado, o hemos preparado, un set de recomendaciones en la forma de guías, orientaciones, que están ahora publicadas en nuestra web y se han publicado en diferentes idiomas, en el español, el ruso, el francés, el árabe, el portugués y otras lenguas que también dependiendo de los contextos y de las necesidades, ¿no? Y estas incluyen recomendaciones principalmente para el tratamiento de los fallecidos producto del COVID-19, y un set de consideraciones para las autoridades y los responsables de esta tarea para la creación de planes de respuesta adecuados al posible incremento de estos fallecidos en este contexto. Y, No y sé si en, respondí tu pregunta bien, sí, Jesús. claro, claro.
Queda muy claro. Y precisamente en el contexto actual, ¿cuáles son de repente las principales preocupaciones que han podido ver en torno a este tema de la gestión de cadáveres? Y cuál es la labor forense en este determinado escenario, ¿no? Porque mucha gente hemos estado viendo en noticieros casos de repente de familiares, de amigos, de personas que conocemos, que están pasando por momentos muy difíciles eh, porque uno no sabe qué hacer de repente si un familiar fallece en casa, no sabemos si el cuerpo de repente contagia. ¿Cómo es que debe proceder de repente una familia en estos casos? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ustedes encuentran? Y tú lo has dicho, Jesús, uno de los temas más sensibles que toca esta pandemia, lamentablemente, al menos en el Ecuador y en Perú, es en donde yo tengo el ámbito o asesoro. En algunos otros contextos también de la región es el manejo de los fallecidos víctimas de esta pandemia, ¿no? Imágenes bastante dolorosas que podemos ver en algunos medios, ¿no? Cuerpos lamentablemente dejados en las calles, el desborde de algunos hospitales que sin tener espacios necesarios y el resguardo suficiente colocan los cuerpos lamentablemente donde pueden, envueltos en bolsas no adecuadas y sin la información que estos cadáveres deberían de contener en estos envoltorios, ¿no? También otras imágenes de cuerpos trasladados en cementerios o al cementerio por el personal encargado de esta tarea, que lamentablemente fueron apedreados por la propia comunidad aledaña. Son solamente, creo, algunos ejemplos. La mayoría tendrán algunos más de la terrible situación que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Y que para el 6R llega a ser uno de los principales problemas humanitarios a ser atendidos, ¿no? Cuando se trata particularmente de la gestión de cadáveres, el 6R recomienda y principalmente a las autoridades responsables tener en cuenta algunos principios algunas cuestiones bastante importantes para nosotros. Uno de los principales es la seguridad y el bienestar del personal que participa en el manejo de los cuerpos, que debe de constituir una prioridad también, ¿no? De tanto este personal sanitario como el personal encargado de la recuperación y de la manipulación contengan o tengan o cuenten con el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Tanto en este contexto, el peruano, como en otros contextos también son las autoridades sanitarias, es el ministerio o son los ministerios de salud los que han tomado, ¿no?, el liderazgo en este tema, pero el personal que trabaja en estas labores lamentablemente no es un personal que haya estado adecuado a trabajar no solamente el tema de esta gestión de los cadáveres o manejo, sino también el tema del incremento, ¿no? El incremento de este número de fallecidos que lamentablemente desbordó a algunos, ¿no? Se debe también velar por la protección y el respeto a los cadáveres y a las personas fallecidas y sus familias y prevenir con esto las desapariciones de las personas, ¿no? Que con una mala gestión podría llegar a suceder. Y asegurar también que se cuenten con estructuras físicas apropiadas, no solamente para el almacenamiento de los cuerpos, sino para el tema y los espacios en los entierros, por ejemplo. Y que estos se hagan respetando las creencias religiosas y culturales que cada persona o que cada núcleo familiar o comunidad tiene, ¿no? Medidas preventivas también deberían de ser adoptadas, ¿no?, a la preparación de un plan, ¿no? Un plan coordinado, un plan estructurado para enfrentarse al crecimiento de un número de fallecidos que en las actualidades o en la actualidad hemos visto que lamentablemente desborda las capacidades de cualquier Estado. Ujú. Y en ese mismo marco, digamos, ¿cuál es el equipo que suele usar el personal forense? Porque muchas veces vemos al personal forense y lo asociamos de repente a los casos de criminalística que vemos todos los días y estamos acostumbrados a vernos con una túnica especial para manipulación de cuerpos. Y de repente, en este caso, estamos ya acostumbrándonos a ver al personal de salud y no sabemos
¿cómo es que debe proceder el personal forense? ¿Qué tipo de implementos debe usar en este tipo de situaciones? Sí, esa es una buena pregunta, Jesús. Yo creo que la mayoría de gente que nos escucha está muy al tanto de esto, sobre todo de este equipo de protección personal para nosotros mismos, para poder salir a la calle, el uso de mascarillas, usar guantes o no usarlos. Pero en el caso del personal que labora en esto, sí es importante y una adecuada o un adecuado equipo de protección personal podría evitar que algún contagio pueda darse entre ellos. Entonces es vital que ellos sepan no solamente cuál es el que deben de usar, sino también cómo es que deben de utilizarlo, ¿no? El uso de estos equipos de protección personal es obligatorio, ¿no? Para cualquier manipulación de cadáveres y debe de efectuarse de acuerdo a un procedimiento estándar de salud y de seguridad. El personal de salud y quienes tienen este contacto directo o también indirecto con los cadáveres deben de tomar estas precauciones al manipular los cuerpos de los fallecidos. Por eso, como CICR, elaboramos algunos pósters que también están en nuestra página web, que también pueden acceder a ellos. Es principalmente para el personal que manipula estos cuerpos y que está encargado del manejo, y les explicamos un poco no solamente cuál es el adecuado equipo de protección personal, sino también cómo es que debe de colocarse y cómo es que debe de retirarse, y la higiene que debe de también de ser incluida, ¿no? Uno de los mayores riesgos puede provenir en trabajar en algunos entornos con una aglomeración de personas infectadas, ¿no? Cuando usamos, como les mencioné, el equipo de protección personal correcto, esta protección es adecuada, podría evitar esto, Claro, ¿no? porque, bueno, por Yo les ejemplo, voy a dar algunas uno podría pautas. ver, Melissa, Sí, estas Jesús, dime. imágenes en algunos países, ¿no? Como Ecuador, e incluso ha pasado acá en nuestro país, de cuerpos abandonados y personas que no los han reclamado y están en las calles, y hemos visto que, bueno, tienen unas bolsas especiales, los forenses, me parece, utilizan unos guantes especiales que no son los mismos guantes que uno ve todo el tiempo. ¿Qué tipo de implementos son los que deben utilizar cuando van a proceder en el levantamiento de un cuerpo de caso de COVID? Sí, y es interesante, alguna persona o algunas, escuchábamos algunas veces que nos decía, pero el personal ya sabe cómo o qué equipo debe de utilizar y cómo retirárselo. Nosotros entendemos eso, pero hay en contextos que lamentablemente o en comunidades alejadas que no se tiene esta información, que creemos que también es importante mencionarla, ¿no? Hay un equipo de protección estándar, ¿no? Que las autoridades sanitarias como la OMS, por ejemplo, la OPS, las mismas autoridades sanitarias locales recomiendan. Nosotros nos adecuamos mucho a eso también, pero tenemos algunas pautas particulares, ¿no? Hay que comenzar, si comenzamos desde abajo hacia arriba un poco, es el usar botas o también estos botas de plástico, ¿no? Estas botas de plástico negras en algunos casos, o cobertores de zapatos también, que son como una tela que utilizan principalmente el personal forense. Estas botas deben de ser desinfectadas, ¿no? Y los cobertores desechables también. Siempre lavarse las manos a profundidad, ¿no? Es importante. Nosotros recomendamos el uso de batas o estos overoles grandes que cubren también el rostro y todo el cuerpo, ¿no? Con estas mangas largas, resistentes a fluidos e impermeables para proteger la piel y la ropa que llevamos debajo. Y en el caso, por ejemplo, de los que realizan la manipulación en el campo, las recuperaciones, sí es importante el uso de delantal. Es como un delantal como el que utilizamos en cocina, pero muy grueso, ¿no? Resistente al agua. Y en cuanto a las mascarillas, que mucha gente siempre nos pregunta, al menos para personal que manipula los cadáveres, sí es importante utilizar, podría ser las N95, lo que consideren más apropiado, o las FFP3, ¿no? Al inicio de la pandemia, nosotros intentamos tener un stock de estas,
pero lamentablemente debido a lo que pasó en Europa y en otros contextos, fue difícil conseguirlas, y creo que hasta la fecha es también bastante difícil de conseguirlas. La protección de la cara es importante, ¿no? La nariz, los ojos, porque eso evita que las salpicaduras de los fluidos corporales potencialmente infecciosos podrían ser uno de los principales problemas de contagio. El uso de guantes, nosotros recomendamos no los estériles, sino los de nitrilo, cuando manipulemos materiales potencialmente infecciosos, y si existe el riesgo, por ejemplo, cuando se hacen las inhumaciones de los cuerpos, ¿no? De algunas incisiones o punciones o de alguna herida que se puedan hacer o lastimar la piel, sí usar estos guantes más pesados, ¿no? Sobre estos guantes de nitrilo. Ustedes pueden entrar a la página, que no sé si vamos a tener el tiempo, Jesús, pero si te interesa o si nos interesa, es importante también retirar este equipo de protección de una manera, o siguiendo una manera para que evitar también esta contaminación, ¿no? Comenzando retirando los cobertores de los zapatos, principalmente de abajo hacia arriba, la bata, el overol, que la bata y el overol, alguien que esté cercano a ti pudiera quitárselo, y solamente agarrando el zipper, y finalmente la mascarilla, pero antes de eso realizando el lavado y la desinfección de las manos, ¿no? La idea es que todo este material, sobre todo el que ha sido utilizado para la manipulación y que sea desechable, se pueda incinerar de preferencia, ¿no? Y todos los cuerpos, y lo que mencionaste acerca de las bolsas para cadáveres, gracias por mencionarlo, porque es algo importante, no solamente para proteger la dignidad y el respeto que merece el cadáver también, sino también para la protección de las personas que están alrededor del mismo, y para la protección de la información que debe contener en él también, ¿no? Pero básicamente usamos estas bolsas para cadáveres gruesas, es un plástico grueso, debería de ser una, pero si es que estas no contienen mucho, y hay veces los cuerpos son algunos un poco más pesados, contener dos, ¿no es cierto? Dos bolsas para cadáveres de ser posible, ¿no? Y todo esto, como mencioné, siempre debe de ir acompañado de la documentación que coincida entre la etiqueta que colocamos en el cuerpo y afuera, para asegurar esta trazabilidad de la cual podríamos conversar. Entonces, Melissa, quiere decir que el cuerpo en sí de una persona que ha fallecido no es en sí contagioso, ¿no? O sea, el personal está protegido por los fluidos de repente que podría emanar, pero el cuerpo en sí de una persona fallecida, ¿es contagioso o no? Aunque no tengo una respuesta, y la mayoría de forenses no las tenemos bastante claras, ¿no? Sobre este tema, ya que entendemos y sabemos la mayoría que el virus se está comportando de una manera diferente, y recién estamos aprendiendo a conocerlo, ¿no? Se considera que el riesgo de que los cadáveres podrían ser un foco de infección es bastante bajo, ¿no? Pero igualmente, si se toman las medidas necesarias para evitar un posible contagio, que podría darse principalmente por el contacto solamente de los fluidos o de las gotículas a mover el cuerpo, ¿no? Sabemos, y esto es porque también, por ejemplo, participamos en alguna reunión, en un webinar que hicimos con el Servicio de Medicina Forense de Nueva York, y el encargado de esta oficina nos mencionaba de que a la fecha, después de haber manejado tantos fallecidos, como la mayoría de ustedes conocerán, el número fue bastante grande, no tenía ningún infectado de los médicos legistas que trabajaban o que trabajan en esa unidad, ¿no? Sino que otros operativos que se habían contagiado y habían sido principalmente por esta interacción con las personas vivas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto importante, ¿no? Tanto en Perú como en otros contextos de la región, y sabemos los ritos y las costumbres culturales y religiosas son diversas, ¿no? Y muchos de ellos, como en el Amazónico, por ejemplo,
involucra el contacto directo con el cuerpo, ¿no? Y aunque estas costumbres para nosotros deben respetarse en la medida de lo posible, es importante que cuenten con algunas indicaciones de prevención. Es mejor no tocar el cuerpo, ¿no? Sabemos que es un momento difícil, pero tocarlos es una forma de, no tocarlos es una forma de cuidarse. En caso de tocarlos o que se tenga que hacer, se debe proteger o proceder luego a un lavado profundo de las manos y de las prendas, ¿no? El riesgo de contagio se da, y entendemos, y como les dije, principalmente por el contacto entre personas vivas. Por ello es importante mantener esta distancia física o este distanciamiento físico del que tanto se habla, ¿no? Que es básicamente de 2 metros entre personas, y esto lo menciono porque por la participación en los funerales, ¿no? Debería de darse este distanciamiento de 2 metros más o menos, y sí, para las personas que manejen los cuerpos debe respetarse las medidas de salud y de seguridad, ¿no? Y utilizando un equipo de protección personal, Jesús, eso, y un buen equipo y tener estas medidas de seguridad, con esta protección correcta, podría y evita los contagios para el personal que manipula los cuerpos o que está en contacto indirecto con los mismos también. Sí, y has mencionado algo muy interesante, que justamente respetar que a nivel cultural tenemos cada quien sus propios ritos para poder despedirse de un familiar. Entonces, nosotros creo que desde el 6R hemos visto muchas veces, hemos estado de cerca en estos rituales y en este momento es un poco difícil de realizar. Eh, a veces justamente en distintas regiones de nuestro país y en muchos países de la región, las personas les gusta de repente hacer una fiesta para despedir a un familiar, le gusta de repente la intimidad y estar en solo un círculo cercano, y de repente en estos momentos no es muy recomendable porque hay que mantener una distancia y hay que cuidarnos, porque sería bueno que nos expliques un poco por qué es importante la labor del personal forense en estos casos. O sea, que no cualquier persona debería realizar la manipulación de un cadáver, ¿no? ¿Cuál es la importancia del personal forense? Sí, sí, y es importante mencionar esto, sobre todo de cara al tema de los entierros, ¿no? O de la inhumación, que es algo que también nos preguntan mucho, ¿no? Los familiares usualmente solemos enterrar a nuestros muertos o nuestros seres queridos en cementerios muy cercanos, no solamente de donde vivamos, sino donde podamos ir a visitarlos, ¿no? Y que además estén cerca de otros familiares también fallecidos, es decir, enterrarlos en estos sitios o en estos nichos que usualmente son de varias personas, ¿no? Pero esto, lamentablemente, en un contexto como el que estamos viviendo, es casi imposible. El, También es importante mencionarles que el entierro en sociedades como las nuestras representa en sí una tradición cultural importante, llena de ritos diferentes, muy ricos muchos de ellos. Es decir, y esta frase me quedó me llegó muchísimo, que mencionaba un colega mío, que la muerte al final o forma parte de la vida misma, ¿no? Forma parte de nuestra vida, ¿no? Por ello, los cementerios, por ejemplo, o los sitios de entierro tienen esta connotación importante no solo para las familias, sino también para la propia comunidad, ¿no? Por lo que no solamente son lugares de disposición de cuerpos, sino son lugares de memoria, son lugares importantes, son lugares que son importantes en nuestra vida en general, ¿no? Y por ello es importante asegurar la dignidad en el entierro de los cuerpos, más aún en situaciones donde se maneja un gran número de fallecidos, y volvemos al tema de la prensa y de lo que lamentablemente está o sucedió en algunos sitios o contextos de la región, ¿no? De nuestra región, ¿no? Por ello, para la cual son necesarias para nosotros la generación de políticas públicas, de reglamentos, de prácticas que sean estandarizadas para
inhumar y también estos procesos administrativos pertinentes, ¿no? El incremento en el número de fallecidos genera, y lo sabemos, y ha generado un colapso de las instituciones encargadas o responsables del tema, que podría verse reflejado en estas inhumaciones o cremaciones apresuradas, lo cual no es necesario, ¿no? La inhumación en tumbas individuales para nosotros es la opción más recomendada para casos de epidemias, ya que este método, ¿no?, es el que usualmente respeta mejor el contexto cultural, religioso, y facilita también la trazabilidad de los cuerpos identificados como no identificados, o es no perder su rastro, ¿no? Entonces, debido a esta variabilidad de contextos culturales, religiosos, es recomendable en algunos contextos, por ejemplo, también como el amazónico, poder consultar a los líderes, a los dirigentes, como a los representantes de religiosos también, ¿no? Para asegurarse que los cambios en las prácticas que se requieran realizar por estas razones de seguridad y salud sean comprendidos y aceptados por la comunidad en general, ¿no? Para esto hemos desarrollado también algunos lineamientos prácticos y algunas recomendaciones para abordar este proceso de inhumación y esta documentación, con énfasis particularmente en esta pandemia, Jesús. Así apoyamos la labor de las autoridades responsables en el proceso, ¿no? Siempre tenemos un montón de lineamientos, porque entendemos que eh, esta pandemia, ¿no? Ha sobrepasado las capacidades locales para dar un entierro seguro, adecuado y digno, ¿no? Entonces, en estas guías, en estos formatos que hemos realizado, les damos pautas también de si es que no se puede hacer, por ejemplo, entierros individuales, estos cumplan con ciertas características que ayude a poder ubicar después el cuerpo, ¿no? Implementar sistemas de registro que permitan localizar eficientemente las tumbas, ¿no? Por ejemplo, estos Elisa, drones grandes que pueden hacerse fotografías, ¿no? Sí, dime, Elisa, Jesús. y cómo es que se realiza esta localización? Porque a veces a muchos nos parece como sacado de película, cómo los forenses se encargan de casi revivir escenas y saber a través de los cuerpos qué ha podido suceder. Pero en estos casos específicos, que son pacientes fallecidos de COVID, hemos escuchado un término muy seguido en las noticias, que es la trazabilidad, y que, bueno, nos suena un poco raro con qué se come esto. ¿A qué se refiere el término trazabilidad? Porque me imagino que debe ser toda una labor poder darle un seguimiento o sea, encontrar la identificación de una persona, ¿no? Sí, y qué importante que lo tomes, o que me lo menciones, porque sí es importante, y hay veces nosotros como técnicos solemos decir algunas palabras que de repente no son tan sencillas de entender, ¿no? Pero yo te lo digo en una frase, ¿no? La trazabilidad básicamente es asegurar que los cadáveres cuenten con registros completos, con una documentación adecuada, este, que acompañe desde el inicio, o sea, desde la entrada, por ejemplo, de un cuerpo a un establecimiento de salud, cuando les colocan, por ejemplo, estas cintillas, ¿no? Con información del cuerpo, ¿no? Hasta que sea trasladado al almacenamiento temporal y de necesitarlo hasta de ser necesario de que se almacenen los cuerpos en algunos almacenamientos temporales, en algunos contenedores, como se ha visto, hasta su disposición final, con lo cual evitamos o la posible desaparición de personas y con ellas el sufrimiento y la búsqueda desesperada de miles o de sus familiares, ¿no? Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. Entendemos si algunos de los problemas que han sucedido en algunos establecimientos de salud, lamentablemente, es que las personas llegan y sin que el personal haya tenido la posibilidad, por ejemplo, de colocarles estas cintas, ¿no?
donde tienen la documentación o tienen la información del paciente, fallecen, por ejemplo, en emergencia, ¿no? Entonces, todos estos problemas pueden darse en una situación de un gran número de fallecidos, ¿no? Promover la identificación, la documentación y registros confiables y precisos de los fallecidos debe ser una de las prioridades a tenerse en cuenta, ¿no? También debe facilitarse el proceso para que los familiares obtengan información, todos los documentos relacionados con el fallecimiento de su ser querido, como certificados de defunción, registros de defunción y todos los permisos del entierro que puedan necesitar. La idea con esto, Jesús, es evitarle este sufrimiento mayor, ¿no? De no contener o no tener esta documentación, aparte del sufrimiento de haber perdido a un ser querido, ¿no? Por ello es importante, de nuevo, y vuelvo a la implementación de sistemas de registro centralizados que permitan esta localización posterior de la cual tú también mencionabas de los cuerpos, ¿no? Incluyan información desde la recuperación del cuerpo, la preparación y el traslado del cadáver hasta su registro o los registros que se generan en los cementerios o en los lugares de disposición final, ¿no? No sé si contesté un poco tu duda. Sí, sí, definitivamente. Y justo a raíz de eso, bueno, tenemos unas primeras preguntas que nos están enviando eh, sobre el subregistro de fallecidos. Nos preguntan por COVID-19, ¿no? Que no se tiene una certeza total, digamos, de las cifras. Eh, ¿Consideraría que es tan grande como se especula? ¿Qué dificultades burocráticas, es otra pregunta, qué dificultades burocráticas encuentran los familiares de una persona que ha fallecido por COVID para realizar todo este tema que nos acabas de hablar, de la trazabilidad, de darle una identificación? ¿Pudieras contestarnos eso? Sí, sí, en cuanto al subregistro, es una interesante pregunta. Sí, es algo que lo hemos visto, ¿no? Es algo que se ve en las redes y en los medios también. El registro que se tiene es principalmente de fallecimientos en establecimientos de salud. Entendemos y se entiende de que no solamente la gente fallece en establecimientos de salud, ¿no? También, lamentablemente, se ven estos casos que llegan, por ejemplo, a las morgues, ¿no? Siendo casos de muertes por alguna criminalidad o por algún otro tema que también llegan a estos establecimientos y que lamentablemente no se tiene este registro de si es que también estarían infectados por el COVID o no. Ahí hay un número grande. También está el número de los fallecidos del común, ¿no? De los años, de las personas que fallecen por algunas causas, de algunas enfermedades que se dan también. Entonces, el recopilar toda esta información que viene de distintos lugares, ¿no? Se podría decir, es lo que de repente genera que la cifra no siempre sea la que nos mencionan las autoridades sanitarias. Siempre hay un subregistro porque la información no es exactamente la que llega, ¿no? En cuanto a los trámites burocráticos de los fallecidos por COVID, son muchos. Hay mucha documentación que los familiares van a necesitar. Lamentablemente, esa información que se requiere son documentos que requieren principalmente para poder enterrar a sus seres queridos o inhumarlos. Son certificados de defunción, depende mucho de las autoridades sanitarias locales, ¿no? Entonces, esto es algo que sí es importante que las autoridades puedan mencionarles cuáles son exactamente estos trámites que hay que hacer, que son necesarios también y que, como mencioné, deben acompañar al cadáver en todo su paso hasta su disposición final. Sí. Melissa, y para complementar un poco esa respuesta, quería que nos expliques una duda que mucha gente tiene y muy poco se habla realmente, es qué se hace con los casos de personas no identificadas, los famosos NN.
en un contexto como el que estamos ahorita, ¿no? De una sobresaturación del sistema. Sí, algunas de las consecuencias humanitarias que se generan lamentablemente en este tipo de emergencias es el incremento, no solamente es el incremento en el número de fallecidos, sino que un porcentaje de estos resultan lamentablemente no identificados y algunas veces también no reclamados por los familiares, por lo que lamentablemente no podrán ser devueltos a ellos, ¿no? No podrá, los familiares no podrán estar para enterrarlos también, ¿no? Estos cuerpos deberán esperar un proceso de análisis, ¿no? Y unos cruces de información que son realizados por los especialistas forenses principalmente, ¿no? Que les permita encontrar evidencias suficientes que sustenten sus identidades, ¿no? En el caso que los cuerpos tengan que ser exhumados después, por ejemplo, ¿no? Y entregados a sus seres queridos para que ellos puedan después inhumarlos de acuerdo a sus creencias en el lugar que ellos elijan, ¿no? Esto podría llegar a ser un gran desafío, ya que si estos cuerpos no fueron en primera instancia inhumados de una manera no solamente respetuosa, digna, sino individualmente, con registros y la información que nos asegure esta trazabilidad, es decir, este conocimiento de que desde que salió del hospital esta persona, Juan Pérez, por ejemplo, y el que terminamos inhumando sigue siendo Juan Pérez, se convertirían en personas no identificadas, desaparecidos para nosotros, y sus familiares lamentablemente nunca podrán cerrar ese duelo, ¿no? Muchas veces lamentablemente no medimos estas consecuencias o las consecuencias que pueden tener este tipo de pandemias, y en general lo hablo, en también el gran número de personas fallecidas, y lamentablemente tampoco nos preocupamos mucho por la dignidad de nuestros propios fallecidos, porque al final terminan siendo nuestros también, ¿no? Hasta que lamentablemente no nos toca de cerca. Si se crearan planes nacionales o si pudiéramos crear planes nacionales dirigidos al manejo y a la gestión para un incremento del número de personas fallecidas, los cuerpos serían tratados dignamente, ¿no? Y no existirían entierros apresurados y familiares sin noticias de tus seres queridos, que también generan esa desaparición de personas en este tipo de contextos. Es decir, si no se colocan adecuadamente en una bolsa, Jesús, para decirlo más fácil, con sus etiquetas que mencionen qué persona es la que estás enterrando, ¿no? Y después quieres exhumarlos para devolverlos a sus familias, y no tienes este buen registro, ¿no? La persona se queda sin identidad, y corroborarlo es un proceso que podría llevar mucho tiempo y sufrimiento para las familias también, ¿no? Uh-huh. Y nos preguntan también, Melissa, bueno, el CICR es sabido que trabaja en todo el mundo para prestar ayuda humanitaria, y nos preguntan cómo ha afectado la pandemia a la llegada de esta ayuda, que evidentemente es un contexto que nadie esperaba. Perdón, no te entendí muy bien, Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo ha afectado la llegada de la pandemia a la ayuda que nosotros brindamos como CICR? Sí, y esto es algo que nos sucedió y que nos sucede en la mayoría, o que nos sucedió en la mayoría de contextos, es decir, porque el número de fallecidos se dio de un momento a otro y las cifras comenzaron a crecer, ¿no? También se cerraron, por ejemplo, todo el tema de los aeropuertos, ¿no? Con lo cual la ayuda que podríamos haber traído también se cerraba. Entonces, también, por ejemplo, para el uso o para los equipos de protección personal, y yo les comentaba al inicio, teníamos muchísimos problemas porque queríamos ayudar a las entidades con este equipo, brindándoles este equipo, y lamentablemente no habían proveedores, las cantidades que pedían no eran
no las tenían, ¿no? Y también mucho de este material, ¿no? O los insumos, ¿no? Como el gel, el alcohol, algunos otros que eran muchísimo más técnicos los conseguíamos, pero eso es lo que nos ha dificultado. En algunos casos hemos tenido que esperar semanas y ustedes saben que este trabajo no puede esperar. La gente tenía, o el personal no solamente de salud, sino también el forense, tenía que continuar con sus trabajos sin este material que no solamente no era accesible para nosotros, sino, y hablo en términos forenses en particular, ¿no? Sino que tampoco era accesible para estas entidades estatales tampoco, ¿no? Entonces, esa fue y es uno de los principales problemas que tenemos con que esta ayuda humanitaria pueda llegar localmente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un estándar de bolsas para cadáveres particular. Tenemos algunas bolsas para cadáveres también con las que manejamos, que son para estos casos infecciosos en particular. Entonces, estas las traemos siempre desde nuestra sede en Ginebra y lamentablemente para este apoyo no las pudimos contar por el cierre de las fronteras, ¿no? Entonces esto fue algo que nos dificultó bastante también para poder ayudar. Sí, y nos preguntan si esta ayuda también se genera a veces desde Perú, si no es solamente desde el extranjero que el CICR brinda la ayuda humanitaria. Sí, sí, sí. Y también podemos generar, tenemos algunos, si se está hablando de lo mismo, que son básicamente el apoyo que damos en insumos principalmente. Ahora les he comentado un poco que también damos apoyo, o el apoyo que damos principalmente es en este asesoramiento técnico, pero cuando se trata de insumos, sí es algo que nos ha afectado mucho, ¿no? Porque los proveedores con los cuales trabajamos también no tenían acceso, por ejemplo, a las mascarillas N95, ¿no? O a las FFP3, que no las conseguíamos. Entonces nos demoramos mucho en ese sentido para poder ubicarlas, pero también realizamos esto a nivel local, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco, Melissa, no sé si tú tengas algo más que agregar respecto al ámbito forense de lo que hemos conversado. Sí, y finalmente es importante para nosotros recalcar la importancia de la protección nuevamente y el respeto que debemos de tener como sociedad también. No solamente hablamos de las autoridades o el personal que maneja o manipula los cadáveres, sino también como sociedad, ¿no? De que debemos, el respeto que debemos de tener hacia tanto las personas fallecidas y sus familiares, ¿no? El trato digno no solamente pasa por colocar un cuerpo en una bolsa adecuada y en un ataúd, va muchísimo más allá de ello. Es pensar que detrás de una persona fallecida o de un cuerpo hay familiares que sufren, ¿no? Que los piensan y que en muchos casos, lamentablemente, y en casos como estos, no tendrán la posibilidad de despedirlo como hubiesen querido, ¿no? Como CICR seguimos velando porque se cumplan estos principios humanitarios en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, principalmente en un tema como es la gestión y el manejo digno de las personas fallecidas, ¿no? Por lo cual, les vuelvo a mencionar, hemos preparado o están disponibles para el público esta serie de recomendaciones, orientaciones, ¿no? Para el manejo digno de cadáveres, la protección del personal que manipula y para las autoridades responsables de esta emergencia, que apoye también a la generación de planes, ¿no? Para el manejo de un incremento o de un gran número de fallecidos. Los protocolos que tenemos a nivel nacional, a nivel en la región en particular, creados para el COVID-19, de repente no estaban adecuados o no estaban pensados para un gran número de fallecidos, ¿no? Donde las capacidades locales se desbordan, ¿no? Entonces, por eso
recalcamos mucho la importancia de que se generen planes de cara a este posible incremento en el número de fallecidos para evitar, lógicamente, algunas de las imágenes que podemos ver en los medios, ¿no? Sí, sí, y es sumamente importante, bueno, resaltar lo que hemos conversado y este tema de la dignidad del cuerpo, ¿no? Que tanto lo has resaltado, que es que las personas tienen derecho a un trato digno más allá de la vida. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos han podido ver hoy, gracias al espacio de Punto y Solución, por permitirnos estar aquí, conversar de estos temas y tratar de ver por soluciones a temas que realmente están muy en coyuntura por el contexto que estamos viviendo. Y no se pierdan los siguientes programas de Punto y Solución. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús, a ti y a punto y Solución. Esperamos haber abarcado un poco de este tema que es bastante más complejo, ¿no? Perfecto, gracias.